Ahora sí. ¿Llevaste dinero? ¿Llevaste dinero? Sí. Bueno, fíjate que vas a comprar para comer. No. Compra queso crema, mayonesa, rollo de cocina, Agua. agua y huevo. Si yo aumento la presión de uno de los reactivos, ¿sí? ¿Hacia dónde se va a dirigir? Hacia la derecha, puede ser que aumente. Pues Hacia los productos, claro. Se dirige hacia la derecha. No me acuerdo. Yo lo había visto en la cocina la última vez. Y fíjate en la cochera. Si aumento la temperatura, la reacción recuerden que es endotérmica, absorbe calor. Entonces, si aumento la temperatura, ¿qué le estoy dando? ¿Un reactivo o un producto? Si absorbe calor. Un reactivo Un reactivo. Entonces, ¿hacia dónde se dirige? hacia la izquierda. No, los reactivos están a la izquierda, acordate. La No, izquierda no son sé cómo reactivos, la sería. derecha son Sí. productos. Hacia los productos. Bien. Si retiro el dióxido de carbono, o sea, si en vez de aumentar lo retiro, Y ahí sí iría para la izquierda. hacia los Pues reactivos, sería lo exactamente. contrario del A. Exactamente. Aumentar y disminuir produce efectos contrarios. Si aumento la presión total, ojo que hay sólidos y hay un líquido. ¿Cómo escribirían KC ahí? Quedaría el dióxido de carbono elevado a la 6 ¿Arriba o sobre abajo? en el numerador. Mm, ¿No? mm. Sí, en el numerador, ¿no? No. Oh. Siempre es productos sobre reactivos. Siempre es productos Ok, sobre el reactivos. denominador entonces. Ujú. Em, entonces te quedaría para el oxígeno molecular, se decía, a la sexta, Ujú, sobre el dióxido de carbono a la sexta. ujú. Y si Entonces, si aumentamos, aumento la presión total, no pasa nada. pues se mantiene Porque es como el mismo número de moles equilibrado. que hay de un lado y del otro. ¿Está? Bien, Porque ok, el sólido y el líquido puro no entran. ¿De acuerdo? bien. Y yo ya lo dije, si agrego un catalizador, Mm, No, no me acuerdo qué pasaba. no se modifica el equilibrio químico. Se modifica la velocidad, no el equilibrio. ¿Está? Sobre el equilibrio no produce efecto el catalizador. ¿Sí? Ok, Piensen que un problema así va a haber en el parcial, teórico, así. Donde les va a decir derecha, izquierda, y ustedes tienen que poner, o les van a decir, no modifica. Van a tener las tres opciones. Van a tener que elegir una de las tres. ¿Sí? bien. Bien, vamos, ¿qué sigue? Adaptarse hasta el 5, 6, por lo menos. 21 grados. Corto un gachito que me voy a calentar un café, ¿sí? Mientras lo van Dale, haciendo, ¿puede ser? ok.
Acá volví. Bien. Bien, y fíjense que tienen. Esto es sulfuro ácido de amonio, o sulfuro de amonio, que les da amoníaco y sulfuro de hidrógeno. ¿Sí? Y les dice calcular las concentraciones de equilibrio si se coloca justamente el sulfuro ácido de amonio sólido en un recipiente cerrado y se descompone hasta que se alcance el equilibrio. ¿Cómo plantearían Kc ahí? Esa es la pregunta. Vamos al paint. Como solamente con el NH3 por Esto SH2. sería amoníaco. Esto sería amoníaco. ¿Sí? Por, O sea, Kc que era sería igual 1,2. a la concentración de amoníaco por la concentración del sulfuro de hidrógeno. Es decir, el que tiene olor a huevo descompuesto. ¿Sí? Eso sería Kc. Y esto tiene un valor. Sí, era 1,2 por 10 a la menos 4. 1,2 exponencial a la menos 4. Y cuando esto se descompone, se forman X cantidades de amoníaco y X cantidades de sulfuro de hidrógeno. ¿Sí? Sí, X por X es igual a X cuadrado. X cuadrado. Entonces, X cuadrado es igual a esto. Con lo cual, despejando X, me queda la raíz cuadrada de 1,2 por 10 a la menos 4, que sería 0,01. Claro, es lo que está bien. 0,011. ¿Sí? Y fíjense que es el resultado que les propone la guía. ¿Sí? Sí. Bien. Vamos, sigan avanzando. ¿Estás vos sola o los demás están y están callados? No sé. A ver. Sí, sí, estamos. ¿Están? Sí, Estén, sí. no estén ahí. Ok. Me están dejando hablar a Valentina sola. Vamos, ¿y ustedes qué hacen? A ver, alguien que resuelva el que sigue. Vamos. El P, cloro 5, se descompone a alta temperatura. Esto es pentacloruro de fósforo que me da tricloruro de fósforo más cloro gaseoso. Me dice que se descompone el pentacloruro, me da un reactor de 1 litro a una temperatura de 800 grados centígrados, se coloca el pentacloruro de modo que la presión parcial de este inicialmente es de 1 atmósfera. Cuando se alcanza el equilibrio se encuentra que la presión del pentacloruro es de 0,25. Me pide calcular Kp de la reacción, es una reacción gaseosa, en gases. No sé si sería PCl3 por Cl2 dividido el PCl5 Sí, y después tener la temperatura. No como no terminé de entender muy bien la fórmula que se usaba, pero sí, es más El tema fácil. R por T. Pero sí, digamos que capaz entendí más el otro. En realidad acá tienen... ¿Cuánto queda del pentacloruro? un cuarto. 0,25. O sea, ¿cuánto quedó entonces de cada uno de estos dos? ¿Cuánto se formó? Si la presión es de 1 atmósfera. Y ahora ya te digo. Un octavo. No, como 1/8. 37,5, 0,37. No, si la presión es de 1 atmósfera
Sí, Si inicialmente. a uno le saco 0,25, me queda 0,75 de cada uno. En la atmósfera. Bueno, claro, yo pensé que se quedaba la mitad de cada uno. No, porque se descompone. Si acá no tenés fósforo, tenés cloro. Los dos cloros que salen de acá están acá. ¿Sí? Mm. Entonces directamente es la concentración de cada uno de estos, o la presión parcial, ya la tenés en la atmósfera, ni siquiera hace falta calcular concentración. No hace falta calcular Kc, si te piden Kp. Si te pidieran Kc, bueno, sí, te piden Kp. Ves que acá está, en el enunciado está Kp. Entonces, como son presiones parciales, y ninguno está elevado a ningún coeficiente. Es la presión parcial del tricloruro de fósforo, la presión parcial del cloro, sobre la presión parcial del pentacloruro de fósforo, que es 0,25. Y la presión parcial de cloruro, claro, la presión parcial del tricloruro de fósforo sería 0,75. Y la presión del cloro también, 0,75. Claro, no es que se divide, es para ambas No. la misma. Y es para la Bien, misma porque se descompone de acá. listo, bien. Entonces sería 0,75 por 0,75 sobre 0,25. Exactamente. Bien. En este caso, pues no están elevados. Si estuviesen elevados hay que tener en cuenta la temperatura. No, no, la temperatura tiene en cuenta si te piden Kc, y tenés que calcular Kp. O al revés, porque son distintos. Vos podés tener Kp y yo te pido calcular de acá Kc. Claro, pero por El tema que ejemplo, capaz es como medio confuso cuando lo acabamos de ver recién, tratar de hacer los ejercicios. Por eso sí, cuando tenemos una semana entre medio, es como que podemos releer la teoría, ver la clase de vuelta, Sí, ver puede ahí ser, los por eso digo, conceptos. vamos a hacer hasta acá y después ya. Pero por lo menos para que vean uno de cada tipo, ¿se entiende? Es lo que quiero que hagan. ¿Sí? bien. Uno de cada tipo. ¿Mm? Fíjense si Ok, les da ok. esto. Como una forma de entrenamiento, obviamente, ¿no? Claro, mi pregunta iba más que nada porque cuando era KP, nosotros, en este caso porque tenemos un mol de cada uno, pero si abajo nos quedara elevado, no sé, al cuadrado, nos quedaría la temperatura y R elevado al cuadrado también, ¿o no? No, no, no. Mientras sean presiones, fíjate la filmina que yo te monté de presiones. Mira, vamos de vuelta acá. Mm. Espera que voy a compartir, porque esto hay que hacer así, lamentablemente. En Meet yo me acostumbré que es directo. Sí, ¿Ves? Cuando son presiones Kp, sí. es la presión parcial directamente. Acá no hace falta la temperatura. La temperatura es cuando vos querés vincular Kc con Kp, ahí sí. Ah, Te den cualquiera de los dos. Ponele que vos recién calculaste Kp. Si yo te pido calcular Kc, Kc va a ser igual a Kp, si Kp es igual a Kc por R por T a la delta N, si despejás Kc, es Kp sobre RT a la delta N. ¿Te das cuenta? claro. Ahora sí. O sea, Bien. en esta fórmula a eso voy. Mírame. Claro, a ver, estaba por ahí, era una de. A ver. En esta fórmula, si vos tenés Kp y yo en el enunciado te pido también Kc, por ejemplo, te lo pido como otra de los valores, ¿sí? Ahí sí tenés que esto pasarlo dividiendo. Si delta n es 0, por ejemplo, Kp es igual a Kc. ¿Ya está? Ahí está, era para este entonces, si nos teníamos abajo más moles que dar, claro, nos quedaba un delta, bien, perfecto. ¿Está? Pero si, por Porque, ejemplo, si vos tenés que el número de productos y reactivos es el mismo, por ejemplo, 2 y 2, 2 menos 2 es 0. Cualquier número elevado a la 0, ¿cuánto es? 1. uno. Kp es igual a Kc. ¿Se entiende esto? Bien, sí, Si perfecto. yo en un problema te hago calcular Kp y te pido que además me des Kc, te toca dar la temperatura, porque R ya lo sabés. Claro. Y el número de moles los calculás siempre como productos menos reactivos, siempre. Productos y reactivos que entren en las constantes, ¿sí?
Claro. Como hoy dijimos, Sí. si son sólidos o líquidos puros, Bien. ¿estamos? ¿Queda Sí, claro? perfecto. Mira, a ver, ¿podemos volver? Quiero sacarme la duda. ¿Podemos volver un segundo a la guía? Es una duda pequeña. Sí, sí. ¿Ves? Te pide Claro, KP. Esto que perfecto. te da 800 grados, eso es un dato Sí, de la guía. No influye para nada. Y el volumen bien. tampoco. Cuando dice al número de moles de reactivo menos el producto, si, mira, suponete, si hubiese un 5 en P cloro 5, Sí. ese delta N va a ser 4. O va, no, 4 no, No, 3. es 2. No, es 2 menos 5. 2 menos 5, menos 3. Menos 3, claro, bien. Ah, Perfecto, ahí va. ¿sí? Listo, ahí va. Bien, perfecto. Ahora sí. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Les dio Sí. esto? Mm, Bueno, bueno, hacemos uno más. La siguiente reacción ocurre a 300 grados Kelvin. Y me dice que Kp es de 0,25 atmósferas a la menos 1. Es bien. hidrógeno más nitrógeno que me da el hidruro de nitrógeno. ¿Sí? Y me Profe, da ¿qué significa la -1? a la menos 1 es como decir moles a la menos 1, o sea que está abajo. ¿Pero qué significa? Y porque Entiendo, calcula entiendo la esto. notación, no entiendo lo que significa. Calcula esto. Esto es atmósferas, ¿no? Esto es atmósferas. Sí. Esto es atmósfera Es y esto es atmósfera. Si vos tenés 1 atmósfera dividido atmósfera al cuadrado, ¿cómo te queda? menos 2, claro. A la Menos menos 1. 1, a la Está menos bien. 1. O sea que la constante K puede ir variando de unidad. Obviamente, depende de lo que tengas. Siempre. Perfecto. Hay libros, y en el Brown lo especifica, de que la constante de equilibrio en realidad no tiene mucho sentido a nivel descriptivo, ¿sí? Pero a veces en lo analítico sí importa, porque me está diciendo esto, por ejemplo, que cuando yo escribo Kc o Kp, justamente, y están atmósferas a la menos 1, es porque hay uno de los, que el producto está en atmósferas, pero vos tenés dos reactivos, que como cada uno está en atmósfera, es atmósfera al cuadrado. Entonces, atmósfera dividido a atmósfera al cuadrado te queda atmósfera a la menos 1. Eso quiere decir. ¿Está? Bien, independientemente de esto. ¿Qué pasa si disminuimos la temperatura? ¿Es Vos tenés una... exotérmica o endotérmica? y ya lo tienen que saber a esto. Yo se los digo, pero ya lo tienen que saber. Si delta H es negativo, delta H siempre es producto menos reactivos. ¿Sí? Si el producto menos el reactivo me da un número negativo, quiere decir que el reactivo es mayor que el producto, ¿no? Si hago 2 menos 4 es menos 2. Por ende es exotérmica. Está liberando calor. Si Bien. delta H es positivo, no, al contrario. Pero ese delta H, ¿cómo es reactivo menos producto? Reactivo, Perdón, perdón, producto menos producto reactivo. menos reactivo. Producto ¿Cómo menos es reactivo. esa? Ah, ¿Cómo, ¿pero qué cómo está lo restando sacás? ahí? Y porque vos Son... tendrías que saber cuál es la entalpía de los productos y saber la entalpía de los reactivos. O sea, cuánto calor desprenden, ¿sí?, en condiciones estándar los productos y cuánto calor desprenden los reactivos. ¿Sí? Esto no se los enseñé porque ustedes no lo tienen que saber. Pero sí tienen que saber que un Vale, delta perfecto. H negativo está implicando una reacción exotérmica. Y un delta Listo. H positivo es endotérmica. Eso sí lo tienen que saber. Ustedes no Listo. vieron entalpías de reacción, porque no es para su Ok, materia, ok. ¿está? Pero Bien, se perfecto. puede calcular de esa manera. Si el delta es positivo, entonces endotérmica. Y Si si es el delta es negativo, negativo, exo. exotérmica. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa si se disminuye la temperatura? Eh, Piense que cuando tenga una reacción así, ¿saben qué les conviene hacer? Escribir la reacción y poner el calor donde va. ¿Dónde iría el calor acá? Si es exotérmica, si libera calor después de producirse. El calor va acá. Es como poner más Q, la Q de calor. ¿Está? Con lo cual, si saco un producto, porque estoy disminuyendo la temperatura, ¿hacia dónde se desplazan? Estoy sacando un producto hacia la derecha. hacia la derecha, hacia los productos. ¿Está? Bien, sí, No tienen que sí. dudar con eso.
Si Si saco agre- producto hacia los productos y saco un reactivo hacia los reactivos. Exactamente. Ah. Acá agregué un reactivo. ¿Hacia dónde va? Hacia los reactivos. No, No, agregué, hacia los agregué productos. hacia los Hacia los productos. Lo productos. acaban de decir recién. Si saco un producto si saco un reactivo hacia los reactivos, pero si lo agrego hacia los productos. ¿Está? Bien. Si aumento la presión total, están todos fase gaseosa. Acá hay 1 mol y acá hay 2. ¿Dónde hay aumentar. menos número de moles haya? Ahí, acá. Sí, Entonces la reacción se dirige hacia este lado, hacia la derecha, claro. hacia la derecha. Y si agrego en este caso el hidruro de nitrógeno, Hacia los reactivos. hacia los reactivos. ¿Sí? No entendí muy bien el de la presión. Cuando vos aumentás la presión, pensá esto. Sí. Si yo aumento la presión de un sistema a volumen constante, ¿qué aumenta? Pero, La temperatura. Temperatura. Bien. Y acá la temperatura no tiene que aumentar. Entonces, Eh. para poder equilibrar el sistema y que no aumente la temperatura, o se descomponen los reactivos, ¿sí? Los productos, perdón, o reaccionan para dar más producto. Entonces, va a depender, obviamente, a donde menos número de moles haya. ¿Por qué? Porque vos recordás que el número de moles tiene mucho que ver, y yo lo mostré con la presión. Y se los mostré con el globo, cuando inflaba el globo. Si yo inflo un globo, a medida que le voy agregando aire, aumenta la presión. ¿Está claro? Entonces, Sí. para que el sistema mantenga tanto volumen y temperatura constante, pero si varíe la presión, se va a ir sobre el número de moles. Entonces, si yo aumento la presión, para poder compensar el aumento de presión, va a disminuir el número de moles que hay en el sistema. ¿Está claro? Bien. Porque aumenta Sí. el número de moles, aumenta la presión. Disminuye el número de moles, disminuye la presión. ¿Está claro? Entonces, si yo aumento la presión en un sistema, se va a ir a donde menos número de moles haya. Si yo disminuyo la presión, ¿sí? En vez de aumentarla, se va a ir a donde más número de moles haya. Fíjense que es inverso. ¿Está claro? Claro. ¿Para qué? Para tratar de volver el sistema otra vez a las condiciones de equilibrio. No es por otra cosa. Bien, perfecto. ¿Estamos? Entonces, si aumento la presión total, como acá hay 1 mol y acá hay 2, se va a ir para la derecha. Y Lo si inverso pasa con la temperatura. la temperatura tiene que ver a dónde esté la cantidad de calor, si la necesita o si la libera. Listo. Si necesita calor, la tengo que hacer en calor. ¿Ah? Porque le estoy agregando un reactivo. Si es exotérmica y desprende calor, le tengo que sacar el producto para que la reacción siga a cabo. ¿Estamos? Sí. Esta entonces es Esta es exotérmica. exotérmica, libera calor esta. Libera calor. Entonces si disminuye la temperatura, Se favorece. Porque le estoy sacando un producto. Fíjate que las reacciones, por ejemplo, exotérmicas se hacen ¿verdad? En baños de hielo, justamente para favorecer la reacción. claro. Se hacen en frío. En O sea cambio, que si es exotérmica, el calor está del lado del de los producto, productos, y si es endotérmica, está del del lado lado de del los reactivo. reactivos, O vos exactamente. necesitas energía para que se haga y la otra... Libera energía, necesitas sacarla para que se siga produciendo. Claro. Y en el Ahí A va. se mueve hacia la derecha porque estoy sacando un producto. Exactamente. Entonces, Bien. cuanto más energía le vas quitando a más rápido se va haciendo la reacción. Exactamente. Más Sí, no sé si es favorable. más rápido. No tiene que ver la velocidad con el equilibrio, ojo, para. No tiene nada que ver la velocidad con el equilibrio. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Entonces, La ¿qué velocidad sucede? depende de otros factores, no depende del equilibrio químico, ya lo dije eso. Bien. Y entonces, ¿Ah? ¿qué sucede cuando se disminuye la temperatura? ¿Qué significa que favorezca el producto? Que justamente si vos le estás sacando un producto es como si sacaras esto. A medida que se va formando, lo voy sacando, los reactivos mientras estén en el reactor siguen reaccionando entre sí, porque vos acordate que esto es el ¿Y numerador cambia el equilibrio ahí? ¿O no? y se va a El ir... equilibrio siempre es el- No, el equilibrio va a ir cambiando hasta que sea constante, hasta que llegues a las condiciones de Kc. Si no tenés bien. Q. Q es una Bien. constante de reacción, ¿no? ¿Y De puede equilibrio. ser que nunca se llegue a las condiciones de KC porque se acumuló mucho producto? ¿Mucho calor, por así No, decirlo? depende, eso depende de las condiciones de reacción.
Si vos mantenés las condiciones de reacción constantes, se llega a KC. Siempre. Sí. Entonces, independientemente de que saques o no vos temperatura, Siempre va a volver a la condición de equilibrio. Ese es el principio de la o sea isotería. ¿y para qué le sacarías entonces temperatura? Para que sea favorable. ¿Y La qué síntesis de significa eso? amoníaco. Si no Y la es novedoso. si vos querés sintetizar algo, yo quiero sintetizar amoníaco. ¿Qué hago? Pongo los reactivos, lo dejo reaccionar y una vez que se acumuló no tengo más reactivos. Se paró la industria. ¿Te das cuenta? Si yo quiero que siga funcionando, a ver, hace una, por ejemplo, Sí, ya, ahí está, hace unas entendí. papas fritas y ponele poquito aceite. ¿Qué te pasa? Te pega. No se Van a cuecen. tardar. No se cuecen. ¿Qué haces? Le agregás más aceite. Claro. ¿Tá? Entonces, si vos querés condiciones que sean favorables para la formación de productos, porque estás en Claro. una síntesis industrial, por ejemplo, ¿sí? Lo que hace, a ver, una cosa de ustedes, ¿sí? Si yo tengo una notebook, ¿sí? Y la tengo arriba de una frazada, ¿qué pasa? Estoy en la Y se cama, arriba de una... recalienta. Ah, ¿y qué haces entonces? Le saco la La saco de frazada. ahí. La saco de ahí. ¿La pones arriba de la sábana o le pones algo para que justamente no le dé la frazada? ¿Está claro? Porque justamente es uno de los productos de la reacción de los componentes del sistema, levantar temperatura. Claro. Entonces, ¿qué haces automáticamente? Tratás de enfriar el sistema. Profe, Para ¿y que hay un siga punto funcionando. medio entre endo y exo? No, no. Es imposible que no haga No, ninguna hay de las. reacciones que no son ni endotérmicas ni exotérmicas. Eso, ¿Y qué serían? no, son reacciones atérmicas, que se dan a Ah, cualquier temperatura o en un lazo de temperaturas estándar, ¿sí? Uno no trabaja a 1000 grados centígrados ni a menos 800, uno trabaja en condiciones de laboratorio, bien. 25, 17, 20, 30. Nosotros si estuviésemos en la facultad haríamos experimentos, iríamos al laboratorio. Y la clase pasada Patricia les mostró algo del laboratorio, sí. O sea, hicimos un par de gráficos, ¿No les pero mostró lo que No, es una vimos Hermes, un en par un de condiciones. matraz, alguna cosa de esa? ¿No les mostró algo? Vimos más que nada eso, la guía. Hicimos Bueno, los ejercicios también. sí, sí, si toman la facultad algo Un haríamos, poco de sí, sí, todo. sí, seguro. bien, Sí. ¿Está? bien. Bueno, esta es una pavada también. Dice, en el siguiente equilibrio se encuentra que a 200 grados centígrados hay 1,2 moles de oxígeno, 1,2 moles de... Esto vendría a ser ácido acético, 2 moles de monóxido de carbono y 2 moles de agua. En un reactor de 2 litros. Y me piden cuánto vale Kp y Kc. Me dan los 2 litros vendría moles, a ser la capacidad, ¿no? el volumen. El volumen máximo de. Recordá que para calcular la molaridad, para poner entrar en Kc, vos tenés que dividir los moles por el volumen. ¿Está claro? Porque estos son moles, no es molar. Entonces, para vos poder plantear Kc, Kc va a ser igual a la concentración de acético por la concentración de oxígeno, porque está balanceada, sobre la concentración de agua al cuadrado por la concentración del monóxido de carbono. ¿Sí? Eso va a ser igual a Kc. Pero para poner las cantidades acá, a esto 1,2 moles tenés que dividirlos por los 2 litros, para que te quede molar. Igual que al 1,2 moles de acético, a los 2 moles de monóxido y a los 2 moles de agua. Después directamente calculan Kc y como acá les da la temperatura, calculan Kp. Este es fácil. Este es un poquito más complicado. Acá tiene que platicar una cuadrática. Esto lo voy a explicar. Miren. Porque así se lo dejo de deber y lo pueden platicar ustedes. A mí me dice que... esperen. Que voy a compartir el Paint. Ahí está. ¿Se ve el Paint de fondo? ¿Sí? Sí. Bien. Me dice que en el equilibrio de formación del yoduro de hidrógeno me da la constante que es de 54,4 a 698 grados Kelvin. En un matraz de 10 litros
introduzco 0,1 mol de hidrógeno, 0,1 mol de yodo, y me pide calcular las concentraciones de equilibrio. Acá no es tan fácil. Entonces, primero planteo la reacción, ¿sí? Yo sé que es la formación, entonces pongo hidrógeno más yodo, que me da yoduro de hidrógeno, y para balancearlo, obviamente, pongo un 2 adelante. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Ahora, para que esto ocurra, como ya tengo la cantidad de moles y tengo el volumen, si ustedes se fijan, tengo 0,1 mol de hidrógeno en un matraz de 10 litros. 0,1 dividido 10, ¿cuánto me da? 0,0 0,01. molar. ¿Está? Vamos a ponerlo más. Pero creo que estás haciendo ahí, profe. Calcular la concentración inicial. Porque esta es la concentración inicial, es lo que se pone. ¿Sí? Y del otro lo mismo, ¿no? Fíjense, 0,01 molar. ¿Está? Ahora, de yoduro de hidrógeno se forman 2X moles. Para que se forme de esto, de acá, vamos a sacar la M, total ahora no importa, tengo que sacarle X cantidad de moles, que no sé cuántos, porque eso va a depender de la constante de equilibrio, y X cantidad de moles. Recién ahora escribo Kc. Kc va a ser igual a la concentración molar de el yoduro de hidrógeno elevada al cuadrado sobre la concentración molar de, o sea, esto va a ser H2 por I2. de yodo, ¿sí? Por la de hidrógeno por la de yodo, es lo mismo. Me falta esto. ¿Sí? Va a ser así. Faltó una ahí. Sí. Ahí está. ¿Está? Va a ser esto. Ahora reemplazo por lo que está arriba. Entonces me va a quedar. Kc ya me la 4x dieron. cuadrado. Kc es 54,4. ¿Sí? Eso va a ser igual a. 4x cuadrado sobre Directamente, si despejo, ¿no? 0,01 menos x al cuadrado. No. Sí. Ojo, ¿eh? Esto es 0,01 menos x por 0,01 menos x. Tiene que desarrollar el producto este, ¿eh? ¿Y eso qué es, profe? Eso es Tiene que desarrollarlo. 0,01 menos x al cuadrado. No, Si estamos multiplicando lo mismo. no es lo mismo. Vos tenés que hacer distributiva acá, ojo, ¿eh? No es lo mismo, ¿eh? Un pedazo. Es 0,01 por 0,01, 0,01 por x, menos x por 0,01 y menos x por x, que te quede x cuadrado. Sí, es lo mismo que poner 0,01 menos x al cuadrado. Es matemáticamente lo mismo. Sí, después Bueno. aplicás el cuadrado, es lo mismo. Sí. Bueno, ¿está? Pero tienen que hacer esto. Esto lo pasan multiplicando y hacen una hermosa cuadrática. Con un valor negativo y uno positivo. El valor positivo va a ser x, que se lo tienen que restar a 0,01 de cada uno de estos y multiplicarlo por 2 para que le dé la concentración de yoduro de hidrógeno. Por eso te tiene una vueltita más. ¿Está claro? Acá tiene que desarrollar un poquito de álgebra, que no es muy complicado tampoco. ¿Sí? Y quiero ver los que quedan. No, los que quedan son exactamente iguales. Sí, de última, después lo repasamos con la profe. Es que yo hacemos un par de prefiero preguntas quedar y hasta listo. acá y que la semana que viene con Patricia terminen esta guía, repasen la de termodinámica y termoquímica por si queda alguna duda. Ahí Patricia me estaba diciendo que querían una teoría de termoquímica, después les bajo algo. ¿Sí? Ah, dale, buenísimo. Sí, yo como para tener más o menos dos módulos cada uno con la teoría de lo que hay que estudiar bien, cosa de tenerlo bien concreto, todos los conceptos claros, y nada, ahí estudiamos bien la teoría, hacemos el ejercicio práctico y nada, estamos listos para rendir. Yo les voy a mostrar, que lo tengo acá. Esperen, ¿eh? Que es un experimento de equilibrio de internet, ¿no?
Después les subo uno propio que tengo de la facultad. Pero les muestro este ahora para que lo vean nada más. Dale. Tengo que ir acá. Compartir pantalla. Ahí. Y... ¿Se ve lo de fondo? Lo que se está viendo es Zoom. Para. Ahí se está viendo un video de YouTube, me parece. No se escucha porque creo que no se puede compartir con sonido. Y está muteada, profe. Profe, no se escucha, ¿ah? No sé si... No se escucha y está muteado. Si no, de última, lo que puedo hacer es subirlo y lo vemos nosotros por nuestra cuenta después. No se escucha. Profe, no sé, creo que no escuchás, ¿no? Porque está muteado. Profe, estás muteado, no sé si Pero sabías. del Zoom estás muteado, profe. Lucio recién te dijo, pero No de tu micrófono, sino del Zoom. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ahí lo que tenían era que el hexacloruro de cobalto, cuando lo calientan, ¿sí? Se pone en azul y cuando no, se pone rosa. ¿Sí? Sí, Es un sí, se pudo equilibrio, ver, pero no se escuchaba. es un equilibrio que depende de la temperatura, nada más. ¿Sí? Solamente depende de la temperatura. Miren que quiero cerrar al gallego este que está hablando atrás mío. Ahí está, ahí lo cerré. Después se la subo a la página. ¿Sí? Y dale, esta, profe. a ver, esta
A ver si la puedo compartir, que está linda también. ¿Dónde está? Acá tengo que ir. Compartir pantalla. ¿Por qué no me la muestra? Ahí está, ahora sí me la va a mostrar. Ahí está. Esto se llama reloj de yodo. ¿Mm? Son dos disoluciones, una de iodato de potasio, esta es 0,05 molar. Esto es un vaso de precipitados para que vayan viendo, una varilla. ¿Mm? La solución B es una solución de fosfato de sodio y después almidón, que es lo que están haciendo acá. Y se diluye el iodato de potasio para justamente controlar la velocidad. ¿Ves? Se agregan distintas concentraciones, 0,04, 0,045 y 0,05. Se agrega la solución de bisulfito y el almidón, las dos cosas. Y ahora se ve la reacción. Fíjense cómo va a empezar a cambiar de color. Esto sí es cinética, ¿ven? Ahí está. Dependiendo de la concentración, ¿sí? Con el almidón y la solución de bisulfito y la de periodato va cambiando. El yodo en realidad es el que hace cambiar de color. ¿Está acelerado el video? Puede ser, puede ser. La reacción se puede medir con el tiempo, con un timer. La reacción es esta. Tiene una etapa lenta y una etapa rápida, donde se forma el pentayoduro de almidón y se ve de color azul oscuro. Es una reacción muy típica que se usa en laboratorio, muy clásica. Bien. Vamos acá. Quiero dejar de compartir. Ahí está. Ahora sí. Bien. Bueno, les quedan esos 2 o 3 problemitas de la guía para terminar para la semana que viene. Consultas con Patricia. Y bueno, y el 8 entonces tenemos el parcial. ¿Sí? Perfecto. Así Dale. que bueno, ya después les aviso en cartelera la hora y todo, pero calculo será como el otro, a las 5, 5 y algo. ¿Sí? Así tienen Dale, tiempo. profe, buenísimo. Dale. Bueno, después les subo las clases Saludos, grabadas. Dale, Hasta luego. buenísimo. Nos Dale, vemos. profe, hasta luego. Chau, chau.